Saludos a todos, a los suscriptores que se han unido, a los que han estado acompañándome en la lectura del libro de Alcohólicos Anónimos. Próximamente voy a hacer algunos videos en los que nada más voy a leer, no voy a comentar nada, nomás tan. Espero que más gente vea aquellos. Pero bueno, voy a darle lectura al capítulo 12, la pesadilla del doctor Bob. Y bueno, voy a comenzar sin más. Dice, la pesadilla del doctor Bob, cofundador de Alcohólicos Anónimos. El nacimiento de nuestra sociedad data el primer día de su sobriedad permanente, el 10 de junio de 1935. Por eso el otro día que publiqué un video nada más hablando yo, dije que se estaban celebrando 90 años del último trago del Dr. Bob, que fue el 9 de junio. Y aquí lo relata, el primer día de su sobriedad fue el 10 de junio de 1935. Voy a seguir con la lectura. Hasta 1950, año en que falleció, llevó el mensaje de Alcohólicos Anónimos a más de 5,000 hombres y mujeres alcohólicos y prestó a todos ellos sus servicios sin pensar en cobrar. En este prodigio de servicio contó con la eficaz ayuda de la hermana Ignacia en el Hospital St. Thomas de Akron, Ohio, una de las mejores amigas que podrá tener nuestra comunidad, la hermana Ignacia. Bien, ahora sí, sigo con la lectura. Nací en un pueblo de Nueva Inglaterra de unas 7,000 almas. La norma general moral era, según recuerdo, muy superior a la prevaleciente en aquel tiempo. No se vendía cerveza ni licor en la vecindad. Solamente en la agencia del Estado había la posibilidad de conseguir una pinta si se podía convencer a la gente de que uno lo necesitaba realmente. Sin una prueba de ese efecto, el comprador esperanzado se veía obligado a marcharse con las manos vacías, sin nada de aquello que llegué a creer más tarde. Era la panacea para todos los males. O sea, como un cúralo todo, pues, panacea. Aquellos que recibían sus pedidos de licor por expreso desde Nueva York o Boston eran vistos con mucha desconfianza y desaprobación por la mayoría de los vecinos. El pueblo estaba bien dotado de iglesias y escuelas en las que desarrollé mis primeras actividades educacionales. Mi padre fue un profesional de reconocida capacidad y tanto él como mi madre participaban muy activamente en asuntos de la iglesia. Ambos tenían una inteligencia que estaba por encima de lo común. Desgraciadamente para mí, fui hijo único, lo cual vez creó el egoísmo que tuvo tanto que ver en... Perdón, voy a leer eso rápidamente otra vez. Desgraciadamente para mí, fui hijo único, lo cual tal vez creó el egoísmo que tuvo tanto que ver en que se presentara en mí el alcoholismo. Desde mi niñez hasta que empecé a cursar estudios en la escuela secundaria, se me obligó más o menos a ir a la iglesia, a la doctrina y a servicios dominicales nocturnos, a los servicios de los lunes y algunas veces a las oraciones de los miércoles por la noche. Por eso decidí que cuando estuviera libre de la tutela de mis padres, nunca volvería a pisar la puerta de una iglesia. Cumplí con constancia esta resolución durante 40 años, excepto cuando las circunstancias parecían indicar que sería imprudente no presentarme. Después de la escuela secundaria, estudié 2 años en una de las mejores universidades del país, en la que beber parecía ser la principal actividad al margen del plan de estudios. Parecía que casi
todos participaban en ella. Yo lo hice más y más y me divertía mucho sin sufrir física ni económicamente. A la mañana siguiente parecía no sufrir ningún mal efecto, a diferencia de otros muchos amigos que se levantaban con náuseas. Nunca en la vida he tenido un dolor de cabeza, hecho que me hace creer que fui un alcohólico casi desde el principio. Toda mi vida parecía estar concentrada alrededor de hacer lo que yo quería hacer, sin tener en cuenta los derechos, deseos o prerrogativas de nadie más. Un estado de ánimo que llegó a ser más y más predominante con el transcurso de los años. Me gradué con los máximos honores ante la fraternidad de los bebedores, pero no ante el decano de la universidad. Los siguientes 3 años los pasé en Boston, Chicago y Montreal, como empleado de una importante compañía manufacturera, o sea, fabricante pues, vendiendo repuestos para ferrocarriles, máquinas de gasolina de todas clases y muchos otros artículos de ferretería pesada. Durante esos años bebí todo lo que mi bolsillo me permitía, todavía sin pagar mucho por las consecuencias, a pesar de que a veces empezaba a estar tembloroso por las mañanas. Durante ese tiempo solí perder medio día de trabajo. Mi paso siguiente consistió en emprender el estudio de la medicina, ingresando en una de las universidades más grandes del país. Ahí me dediqué a la bebida con mucho mayor empeño del que hasta entonces había demostrado. Debido a mi enorme capacidad para beber cerveza, fui elegido como miembro de una de las sociedades de bebedores y pronto llegué a ser uno de sus principales miembros. Muchas mañanas me encaminaba a las clases y aunque me iba completamente bien preparado, regresaba a la casa de la fraternidad porque, debido a los temblores que tenía, no me atrevía a entrar al aula por miedo a hacer una escena si se me pedía que diese la lección. Esto fue de mal en peor hasta que la primavera de mi segundo año de estudios, en que después de un largo tiempo de estar bebiendo, decidí que no podía terminar el curso. Hice mi maleta y me fui al sur a pasar un mes en una gran hacienda de un amigo mío. Cuando se me despejó la mente, decidí que sería una gran tontería dejar la escuela y que era mejor regresar y continuar mis estudios. Cuando llegué a la escuela, descubrí que el profesor tenía otras ideas sobre el particular. Después de muchas discusiones, me permitieron regresar y presentar mis exámenes. Todos los pasé honrosamente, pero estaban muy disgustados y me dijeron que tratarían de pasarla sin mí. Después de muchas discusiones penosas, me dieron al fin mis créditos y me marché a otra de las principales universidades del país, entrando en ella ese otoño como estudiante de penúltimo año. Ahí empeoró tanto mi manera de beber que los muchachos de la casa de la fraternidad donde vivía se vieron obligados a llamar a mi padre, quien hizo un largo viaje con el inútil propósito de corregirme. Surtió poco efecto, pues seguí bebiendo y más licor que en años anteriores. Al llegar los exámenes finales, agarré una borrachera bastante grande. Cuando traté de escribir mis exámenes, me temblaban tanto las manos que no podía sostener el lápiz. Entregué 3 libretas, por lo menos completamente en blanco. Por supuesto, se me llamó a cuentas enseguida y el resultado fue que tuve que repetir 2 trimestres y abstenerme completamente de beber para poder graduarme. Lo hice y tuve la profesión del profesorado, tanto en conducta como en estudios. Me porté tan honorablemente que pude conseguir un codiciado internado en una ciudad del oeste en la que estuve 2 años. Durante ese tiempo me tuvieron tan ocupado que casi no salía del hospital para nada, por lo tanto no podía meterme en dificultades. Al cabo de esos 2 años, puse un consultorio en el centro de la ciudad. Tenía algún dinero, disponía de mucho tiempo y padecía bastante del estómago.
Pronto descubrí que un par de copas aliviaban mis dolores gástricos por lo menos por unas horas y por lo tanto no me fue difícil volver a mis antiguos excesos. Pero entonces empezaba a pagarlo muy caro físicamente y con la esperanza de encontrar alivio, me encerré voluntariamente en uno de los sanatorios locales al menos una docena de veces. Ahora estaba entre Escila y Caribdis. ¿Por qué si no bebía me torturaba mi estómago y si bebía eran mis nervios los que me atormentaban? Después de 3 años acabé en un hospital donde trataron de ayudarme, pero yo hacía que algún amigo me llevara licor a escondidas o robaba al alcohol del edificio, en tal forma que empeoré rápidamente. Hasta aquí me doy cuenta que lo que se dice de que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, o sea que va avanzando. Pero bueno, voy a seguir leyendo porque aunque todavía no es la toma en la que no iba a hablar tanto, de todas maneras, no sé qué pasó con esta historia que me atrapó, la historia del Dr. Bob, y la he leído antes, ¿verdad? Me acuerdo que al final tiene unas frases muy chingonas que dice algo de, hago esto porque es un placer, porque al hacerlo pago mi deuda con el que me... Bueno, aquí está, mira, ¿dónde dice? Dice, dedico mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas que lo quieren, necesitan mucho. Los motivos que tengo para hacerlo son sentido del deber, porque es un deber. 2, porque es un placer. 3, porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. Y 4, porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída. Estas fueron las palabras del Dr. Bob, pero voy a seguir con la lectura. Por fin mi padre tuvo que mandar del pueblo a un médico que se las arregló para llevarme allá y estuve 2 meses en cama antes de poder salir a la calle. Permanecí allí unos 2 meses más y regresé a reanudar la práctica de mi profesión. Creo que debía estar verdaderamente asustado de lo que había pasado o del médico o probablemente de las 2 cosas y por lo tanto no bebí una copa hasta que se decretó la ley seca en el país. Con la promulgación de la ley seca me sentí bastante seguro. Sabía que todos comprarían botellas o cajas de licor según sus posibilidades y que pronto se acabaría. Por lo tanto, no importaba mucho que yo bebiera algo. Entonces no me daba cuenta del abastecimiento casi ilimitado que el gobierno nos permitía a los médicos, ni tenía idea del contrabandista de licor que pronto apareció en escena. Al principio bebía con moderación, pero tardé relativamente poco tiempo en volver a esos hábitos tan desastrosos resultados me habían dado antes. Esto fue en una época cuando el alcohol era ilegal. O sea, era como, bueno, de hecho el alcohol es una droga, ¿verdad? Aquella persona que diga, yo tengo tantos años sin drogarme, nada más tomo, pues te estás drogando porque el alcohol es una droga. Pero bueno, fue cuando el crimen organizado surgió más. O sea, ya había crimen organizado, pero fue cuando más surgieron los contrabandistas, como bien lo dice aquí. Pronto apareció en la escena el contrabandista de licor, ¿verdad? Voy a seguir. Con el transcurso de unos cuantos años más, se desarrollaron en mí 2 fobias. Una era el miedo a no dormir y la otra era el miedo a quedarme sin licor. Ahí me relaciono yo mucho. Como les he comentado en videos pasados, yo consumí más sustancia, ¿verdad? El alcohol es una droga, lo acabo de decir, pero bueno, más la droga que haya sido, ¿verdad? Pero yo me aseguraba que tenía abastecimiento, tenía que tenerla porque de otra forma era un miedo a quedarme sin la sustancia. Y hacía todo lo posible y un poco de lo imposible porque nunca me faltara, porque temía que llegara la desintoxicación. Pero bueno, el miedo a no dormir, yo más bien le tenía miedo a dormir, pero bueno, no estoy aquí para hablar de mí, nada más quiero leer.
hasta ahorita es uno de los capítulos que más me ha gustado también. Yo creo que todos, ¿no? Pero bueno, el 11 definitivamente sigue siendo mi favorito, pero seguido muy de cerca por la pesadilla del Dr. Bob. Voy a continuar. Bien. Con el transcurso de unos cuantos años más, se desarrollaron en mí, caray, ya leí eso, dos fobias. Una era el miedo a no dormir y la otra era el miedo a quedarme sin licor. No siendo un hombre de medios, sabía que si no estaba lo suficientemente sobrio para ganar dinero, se me acabaría el licor. Por eso no me tomaba ese trago que tanto ansiaba por la mañana, pero en vez de esto tomaba grandes dosis de sedantes para aplacar los temblores que tanto me angustiaban. De vez en cuando me rendía al trago de la mañana, pero cuando lo hacía a las pocas horas ya no estaba en condiciones de trabajar. Esto disminuía las probabilidades que tenía de meter a escondidas en la casa algo de licor por la noche, lo que a la vez significaría una noche de dar vueltas en la cama en vano, seguida por una mañana de insoportables temblores. Durante los siguientes 15 años tuve el suficiente sentido común para no ir nunca al hospital ni generalmente recibir pacientes si había estado bebiendo. Por entonces adopté la costumbre de irme a veces a uno de los clubes a los que pertenecía y en ocasiones acostumbraba a alojarme en algún hotel inscribiéndome con un nombre ficticio, pero generalmente mis amigos me encontraban y me iba a mi casa, si me prometían no regañarme. Si mi esposa decidía salir por la tarde, yo compraba una buena provisión de licor, la metía a escondidas a la casa y la escondía en la carbonera, entre la ropa sucia, sobre los batines de las puertas o en los resquicios del sótano. También me servían los baúles, cofres, el recipiente de las latas viejas, incluso el de la ceniza. Nunca en el depósito agua del excusado porque me parecía demasiado fácil. Después descubrí que mi esposa lo inspeccionaba frecuentemente. Cuando los días de invierno eran suficientemente oscuros, metía botellas chicas de alcohol en un guante y las tiraba al porche de atrás. El contrabandista que me surtía escondía licor en la escalera de atrás para que yo lo tuviera a la mano. Solía metérmelo en las bolsas, pero me las registraban y esto se volvió muy arriesgado. También solía meterme botellas chicas en los calcetines. Esto dio muy buen resultado hasta que mi esposa y yo fuimos al cine a ver una película y descubrió mi truco, ¿verdad? No es por querer llamar la atención hacia mí, pero donde yo tenía mi instrumento para fumar la sustancia, recuerdo que inventé lugares donde esconderlos. Era una botella no de refresco, una que tenía la apertura por donde se le toma más grande, la envolvía en plástico y la ponía en una bolsa de plástico, ¿verdad? Y la tapaba y la ponía era obviamente eran bebidas creo que de lo que hayan sido, ¿no? Pero eran bastante gruesas y así las dejaba afuera para que no entrara el agua. Entonces, a lo mejor la mayoría de personas dicen, a mí me vale que me vean, yo cuidaba, yo lo hacía a escondidas. Durante algún tiempo tuvo algún resultado, ¿verdad? Entonces, me dio mucha risa el hecho de mirar, en circunstancias, en tiempos diferentes, pero de leer, de saber que la literatura de Alcohólicos Anónimos a mí me funciona porque siempre me puedo encontrar a mí mismo dentro de la literatura, ¿verdad? Dice, no voy a relatar todas mis experiencias en hospitales y sanatorios. Y ahora yo le llamo anexos, pero yo, ¿verdad? Bueno, durante todo este tiempo nuestros amigos nos condenaron más o menos al ostracismo. No podían invitarnos porque era seguro que me emborracharía y mi esposa no se atrevía a invitar a nadie por la misma razón. Mi fobia por el insomnio imponía que me emborrachara cada noche, pero para poder conseguir licor para la siguiente, tenía que estar sobrio por la mañana y abstenerme de beber hasta las 4 de la tarde por lo menos. Proseguí con esta rutina durante 17 años con pocas interrupciones. En realidad era una pesadilla horrible.
ese ganar dinero, conseguir licor, meterlo a escondidas a la casa, emborracharme, temblar por las mañanas, tomar grandes dosis de sedantes para poder ganar más dinero y así ad nauseam. Les prometía que no volvería a beber a mi esposa, a mis hijos y a mis amigos. Promesas que raramente me mantenían sobrio durante un día a pesar de haber sido muy sincero al hacerlas. Para beneficio de los inclinados a los experimentos, debo mencionar el llamado experimento de la cerveza. Poco tiempo después de suspenderse la prohibición de venderla, creí que estaba a salvo. Me parecía inocua. Nadie se emborrachaba con ella. Con el consentimiento de mi buena esposa, llené de cerveza el sótano hasta el tope. Al poco tiempo estaba consumiendo cuando menos 1,5 cajas de botellas por día. Subí de peso 30 libras en unos 2 meses. Parecía un cerdo y me sentía incómodo por falta de respiración. Entonces se me ocurrió que cuando uno olía a cerveza, nadie podía decir lo que había bebido. Así que empecé a reforzar mi cerveza con puro alcohol. Desde luego el resultado fue muy malo y esto puso fin al experimento de la cerveza. Más o menos en la época de este experimento, fui a dar con un grupo de personas que me atraían por su aparente equilibrio, buena salud y felicidad. Hablaban sin ninguna turbación, cosa que yo nunca podía hacer. Se les veía muy reposados en cualquier ocasión y parecían muy saludables. Por encima de estos atributos parecían felices. Me sentía cohibido e intranquilo la mayor parte del tiempo. Mi salud era precaria y me sentía completamente infeliz. Tuve la sensación de que ellos tenían algo que yo no tenía y que podía aprovechar de una buena gana. Supe que era algo de índole espiritual, lo cual no me atraía mucho, pero pensé que no podría hacerme ningún daño. Le dediqué mucho tiempo y estudié el asunto durante 2 años y medio, pero a pesar de eso me emborrachaba todas las noches. Leí todo lo que pude encontrar y hablé con todo el que creía que sabía algo acerca de ello. Mi esposa se interesó mucho y fue su interés el que sostuvo el mío, a pesar de que entonces no veía que pudiera ser una solución para mi problema con el licor. Nunca sabré cómo mi esposa conservó su fe y su valor durante todos esos años, pero lo hizo. Si no hubiera sido así, sé que desde hace mucho yo estaría muerto. ¿Quién sabe por qué nosotros los alcohólicos parece que tenemos el don de escoger a las mejores mujeres del mundo porque han de ser sometidas a las torturas que les infligimos? Es algo que no puedo explicarme. Por aquellos días una señora llamó a mi esposa un sábado por la tarde para decirle que quería que yo fuese a su casa esa noche para conocer a un amigo de ella que podría ayudarme. Tengo que interrumpir mi lectura ahí. O sea, a lo mejor porque yo he leído la historia antes, pero luego mi corazón se empezó a acelerar, porque esa es la famosa reunión con el Bill W. ¿Ya? Bueno, voy a seguir leyendo. Que podría ayudarme. Era la víspera del Día de la Madre y había llegado a casa bien borracho, llevando una planta en una maceta que puse en la mesa. Acto seguido subí a mi cuarto y perdí el conocimiento. Al día siguiente volvió a llamar a aquella señora, queriendo ser cortés, aunque me sentía muy mal. Dije, vamos a hacer la visita. Hice a mi esposa prometerme que no nos quedaríamos más de 15 minutos. Llegamos a su casa a las 5 y eran las 11:15 cuando nos salimos. Tuve posteriormente 2 conversaciones más breves con este hombre y dejé de beber repentinamente. Este periodo seco duró como 3 semanas. Entonces fui a Atlantic City para asistir a una reunión de una sociedad nacional de la que era miembro y que duró algunos días. Me bebí todo el whisky que llevaba en el tren y compré varias botellas de camino al hotel. Esto sucedió un domingo. Me emborraché esa noche y estuve sin beber el lunes hasta después de la comida y procedí a embriagarme otra vez. Bebí todo lo que me atreví a beber en la cantina y me fui a mi cuarto a terminar la borrachera. El martes empecé por la mañana y por la tarde ya estaba bien arreglado.
No quise quedar mal y por eso pagué mi cuenta y me fui del hotel. En el camino a la estación del ferrocarril compré licor. Tuve que esperar algún tiempo la salida del tren. A partir de entonces no recuerdo nada, sino hasta que desperté en la casa de un amigo que estaba cerca de la mía. Eran buenas personas, avisaron a mi esposa y ella mandó a mi nuevo amigo para que me llevara a mi casa. Llegó, me llevó, me acostó y me dio unas copas esa noche y una botella de cerveza al día siguiente. Eso fue el 10 de junio de 1935 y fue mi última copa. Al escribir esto, han pasado 4 años. La pregunta que podría venírsele a la mente sería: ¿qué fue lo que dijo o hizo ese hombre que fue tan diferente de lo que otros habían dicho o hecho? Debe recordarse que yo había leído mucho y hablado con todo aquel que sabía o creía que sabía algo acerca del alcoholismo. Pero este era un hombre que había pasado por años de beber espantosamente, que tuvo la mayoría de las experiencias de borracho conocidas por el hombre, pero se recuperó por los mismos medios que yo estuve tratando de emplear, o sea, el enfoque espiritual. Me dio información sobre el tema del alcoholismo que indudablemente fue de gran ayuda. Lo más importante es el hecho de que fuera él el primer ser humano con quien yo platicaba que supiera por experiencia personal de lo que estaba hablando cuando se refería al alcoholismo. En otras palabras, hablaba mi propio idioma, sabía todas las respuestas y ciertamente no porque las hubiese sacado de sus lecturas. Es una maravillosa bendición estar liberado de la terrible maldición que pesaba sobre mí. Mi salud es buena y he recobrado el respeto de mí mismo y el de mis colegas. Mi vida hogareña es ideal y mis negocios son todo lo bueno que puede esperarse en estos tiempos inseguros. Dedico mucho tiempo a pasar lo que aprendí a otras personas que lo quieren y necesitan mucho. Los motivos que tengo para hacerlo son: sentido del deber. Es un placer, porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. Porque cada vez que lo hago más, aseguro un poco más contra una posible recaída. A diferencia de la mayoría de nosotros, no me sobrepuse totalmente al ansia por el licor durante los primeros 2 años y medio. Casi siempre la sentía, pero nunca estuve ni siquiera próximo a ceder a ella. Me inquietaba terriblemente ver a mis amigos beber, sabiendo que yo no podía, pero me discipliné a creer que aunque una vez había tenido ese mismo privilegio, abusé de él tan espantosamente que me había sido retirado. Así que no me corresponde protestar, porque después de todo, nadie tuvo nunca que tirarme al suelo para echarme el licor por el gaznate. Y yo he aprendido, ya no bailo tanto, no voy tanto a los bailes, pero he aprendido a bailar sin necesidad de licor, sin necesidad de droga. He tenido que aprender a cantar, a reírme, a vivir. Y si es cierto, de primero puede ser es difícil al principio, de hecho sí es muy difícil. Muchos dicen que no y está bien. De hecho, yo tengo muy poco tiempo, sigue siendo difícil. Cada vez es más posible y es más lo que disfruto de verdad. Pero sí es una batalla difícil. Si crees que eres un ateo, un agnóstico, un escéptico o tienes cualquier otra forma de orgullo intelectual que impida aceptar lo que hay en este libro, lo siento por ti. Si crees que todavía tienes fuerzas suficientes para ganar solo la partida, es cuestión tuya. Pero si verdaderamente quieres dejar de beber de una vez por todas y sinceramente sientes que necesitas ayuda, sabemos que tenemos una solución para ti. Nunca falla si uno se dedica a ello con la mitad del ahínco que tenía la costumbre de demostrar cuando estaba tratando de conseguir otra copa. Tu Padre Celestial nunca te abandonará. He llegado y me gustó tanto que no tuve ni que pausar
para hacer segunda parte del capítulo 12, o bueno, no sé, creo que ya no es ni un capítulo, pero es la pesadilla del Dr. Bob, del libro de Alcohólicos Anónimos, la manera en que los primeros 100 hombres y mujeres se recuperaron de una enfermedad que parecía incurable. Se recuperaron. En contra de toda opinión de los expertos de la medicina, de la religión, de la psiquiatría, se recuperaron. Y hoy se nos ofrece también a todos los que queramos aceptar un modo de vida diferente, dejar el alcohol, dejar las drogas. Se puede, se puede. Si alguien llegó hasta este punto del video, de corazón se lo agradezco. Espero que de algo les sirva haber escuchado la historia del Dr. Bob. Para mí, en lo personal, fue un verdadero placer leerlo. Gracias a todos. 24 horas.